quisiera esta mañana que usted pudiera entrar conmigo a la historia que vamos a estar meditando el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, y voy a ponerle el contexto de esta historia, nuestro Señor Jesucristo había estado hablando en parábolas a las multitudes durante todo un día. Él había estado junto al mar, las multitudes dice que eran tan grandes junto a él que no le dejaban ni moverse. Todas las multitudes caían sobre él, él estaba rodeado de gente, la gente estaba recibiendo la enseñanza de Jesús. Pero después de eso, por si fuera poco, Jesús todavía se fue a la casa, no sabemos a la casa de quién, pero se fue a una casa. Y ahí en la casa Jesús empezó a enseñarles o a dedicar un poco más de tiempo para discipular a sus discípulos, para instruirles, para enseñarles acerca de las parábolas. De hecho, él dijo: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Así que se tomó el tiempo para enseñar las parábolas. Pero hermanos, así como inicia nuestro texto, dice: aquel día, cuando llegó la noche, nuestro Señor Jesucristo ya estaba realmente agotado, estaba exhausto aquel día, estaba completamente cansado. Lo sabemos porque después él se quedó dormido en el barco. Pero de pronto dice nuestro texto que cuando llegó la noche volvieron a la playa, ya no para enseñar, ya no para instruir a nadie más o para hacer milagros, sino él vuelve a la playa y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Yo le pido que usted tenga abierta su Biblia, porque es importante que nosotros veamos todas esas connotaciones. Dice: pasemos al otro lado. Y hermanos, Jesús tenía un propósito por el cual iba a pasar al otro lado. Su propósito, digamos, primario era llegar al lugar de los Gadarenos. Allí en el lugar, a la región de Gadara, él se iba a encontrar con un endemoniado al que liberaría de su aflicción. Y eso lo veremos la próxima semana. Pero aquel trayecto, hermanos, durante ese tiempo entre Capernaum y Gadara, en ese trayecto Jesús también tenía un propósito. Jesús no desperdiciaba nada, y él iba a utilizar ese momento con propósito para enseñarles, impartir una lección a sus discípulos. Y hermanos, yo espero de todo corazón que esa lección también sea impartida a nosotros esta mañana. Esa lección ocurre en medio de un suceso terrible natural, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado, que es titulado La furiosa tempestad. La furiosa tempestad. Vayamos al verso 36 nuevamente y verso 37. Y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Antes de ir al punto central, que es la furiosa tempestad, hermanos, el mar de Galilea tiene aproximadamente unas dimensiones de 20 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. 20 de largo por 12 de ancho. Nosotros hemos estado en varias ocasiones en la Laguna Brava. La Laguna Brava es grandísima y no hay motor, sino que tenemos que ir de un lado al otro, de un extremo al otro, con remo. Tardamos aproximadamente una hora, dependiendo de la potencia de los brazos del remador, pero más o menos una hora. Y solamente la laguna solamente tiene 7 kilómetros de largo. Ahora usted imagínese, este mar de Galilea, este lago de Galilea, tenía 20 kilómetros de lado a lado. Y aunque le llamamos mar, realmente es un lago que está situado a 210 metros, escuche bien esto, 210 metros debajo del nivel del mar. O sea, está a una profundidad bastante profunda, valga la redundancia. Algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando uno se para en una colina de las más elevadas en las
regiones de las orillas del mar, uno puede ver hacia abajo y es como literalmente como ver desde el Empire State hacia abajo, para que usted se pueda hacer una idea. Está a 210 metros por debajo del nivel del mar. En nuestra historia, como usted puede ver en el mapa, Jesús se encontraba en Capernaum. Ese era su lugar central de operaciones. Y el día siguiente nos dice el texto que desembarcaron, en la región de Gadara, es decir, en el extremo opuesto, en la región más larga, el tirón más largo, por lo que nosotros podríamos decir que ellos aquella noche iban a recorrer el tramo más largo del mar de Galilea, aproximadamente 20 kilómetros. Ellos iban a hacer 20 kilómetros, hermanos, son 20 kilómetros. Eso es un gran tirón, remando. Ahora bien, este lago de Galilea o mar de Galilea, como usted quiera llamarle, tiene una particularidad. Y es que como se trata de una depresión entre montañas, algo así como el lago de Panajachel, que es lo mismo, es una depresión entre montañas, este lago es igual, es una depresión entre montañas. Y ya que se encuentra a 210 metros debajo del nivel del mar y está rodeado a su alrededor, está rodeado por montes y montañas muy elevadas. De hecho, cerca de la región del mar de Galilea hay un monte sumamente alto que mide aproximadamente 3,000 metros de altura, que es el monte Hermón. Ahora bien, cuando el aire en la parte de arriba, y de verdad esto no solo son datos técnicos, esto tiene un propósito lo que yo estoy diciendo hoy. Cuando el aire en la parte de arriba de las montañas es un aire frío, en las cumbres es un aire frío, ese aire empieza a descender por las cumbres de las montañas. Cuando empieza a descender, de pronto choca contra el aire caliente que hay en el mar de Galilea, y eso produce un viento huracanado o un ciclón, un huracán, un torbellino, algo así como el Chocomil que nosotros tenemos aquí en el lago de Panajachel, el Chocomil, pero multiplicado por 100, ¿verdad? Porque las olas pueden llegar a una altura incluso hasta de 3 a 4 metros de altura. O sea, es una situación bastante intensa. Y eso es precisamente como lo define Marcos. Marcos utiliza la palabra griega lailaps. Lailaps es una palabra griega en el original que significa literalmente viento huracanado, un viento de huracán. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? También puede significar tempestad violenta. Ahora, Mateo y Lucas utilizan una frase un poco más sugerente, porque esta historia aparece en Marcos, aparece en Mateo y aparece en Lucas. Mateo y Lucas utilizan una frase un poco más sugerente. Ellos dicen literalmente, y esta es la palabra en el original, que ellos se encontraron en medio de un mega sismo marino. Y esas son palabras griegas, aunque nosotros las entendemos en español. Mega, grande, sismo, como temblor, marino. Esas palabras se utilizan en el original. O lo que es lo mismo, ellos estaban en medio de un maremoto. Marcos lo define diciendo que fue una mega tormenta. Y yo quiero que se le quede ese concepto, mega tormenta. Ellos en aquel momento estaban en medio de una mega tormenta. No era una tormentita, no era un movimiento de barco. Yo no sé si usted ha viajado en el barco o si usted ha ido, ha tomado una balsa, uno de esos barquitos en Panajachel, por ejemplo, aproximadamente entre 3, 4, 5 de la tarde, que el mar empieza a embravecerse, se empieza a mover un poquito más y uno empieza, no sé, a hacer de todo, a persinarse, a no sé, lo que sea, pero uno necesita seguridad, ¿no es cierto? Bueno, pues eso no era nada a comparación de lo que ellos estaban experimentando. Ellos experimentaron una mega tormenta. Así que con rapidez, la barca que se estaba llenando de agua, como es común, la tormenta levantó olas, las olas estaban entrando al barco, la barca empezaba a llenarse de agua, era como un juguete en las manos del mar. Los vientos huracanados golpeaban contra la barca. Yo quiero que usted entre en la historia por un momento, se sienta usted dentro de esa historia. El agua empieza
a pegar contra usted. Los vientos embravecidos empiezan a mover la barca de un lado para otro. Todos empiezan a ponerse nerviosos. La tripulación, que eran los mismos discípulos, 4 de ellos eran pescadores, empiezan a inquietarse. ¿Qué está pasando? Esto está muy fuerte, esta situación está golpeándonos terriblemente. Vientos rugientes, olas furiosas, y estos pescadores experimentados están muertos de miedo. Muertos de miedo. Yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento. A mí en alguna ocasión me dijeron, yo tengo mucho miedo a los aviones. Mucho miedo. Yo tengo fobia literalmente a montarme en un avión. Y en una ocasión alguien me dijo, mira, tú mira a las azafatas. Si las azafatas están en medio de la turbulencia, están así caminando con los platos, tranquilo, no pasa nada. Pero si tú ves a las azafatas que no sé, se están persinando, están haciendo algún tipo de ritual mágico, místico, religioso, preocúpate. Preocúpate. Porque pasan entre 8 a 10 horas al día en el vuelo. Entonces ellas más que nadie, bueno, azafatas y ahora también azafatos, ¿verdad? O azafates sería, ¿verdad? Pero más que nadie, estas personas saben lo que es eso. Ahora yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento. Usted está en esa barca y los 4 pescadores experimentados, que vienen siendo algo así como las azafatas en un avión, de pronto empiezan a aterrarse. Están muertos de miedo. Hermano, yo no sé qué haría usted. Piense por un momento. Ellos están totalmente atemorizados. El viento, el mar rugiente está tan pesado que ellos ya no saben qué hacer. Y quiero detenerme en este punto para señalar algo que es sumamente importante. ¿Quién fue el que les dijo crucemos al otro lado? ¿Quién fue? Jesús. Quiero hacerle una pregunta. ¿Sabía Jesús que vendría una tormenta? Por supuesto que lo sabía. A Jesús no se le escapa nada. Jesús sabía que había una tormenta, que iba a venir una tormenta. Él lo sabía, pero la tormenta era parte de su plan perfecto. La tormenta era parte de algo que Él, como Dios soberano, iba a utilizar para enseñar una lección a sus discípulos sobre la gran autoridad del Rey Jesucristo. Ellos, hermano, y no se pierdan esta parte porque es importante, ellos habían escuchado de labios de Jesús todo lo que tenían que saber con respecto al reino de Dios y al Rey de Dios. ¿Se recuerda usted de las parábolas anteriores? La parábola del crecimiento. Siembra y Dios da el crecimiento. ¿Y el crecimiento cómo será? Bueno, como una pequeña semilla que es plantada y después da un fruto y crece y se magnifica extremadamente, porque el reino de Dios será grande sin medida. Ellos habían escuchado eso. Habían escuchado a Jesús hablar del reino de Dios y del Rey de Dios, pero ahora les iba a tocar experimentarlo en carne propia a través de una tormenta. Esa tormenta fue dispuesta por Dios para que ellos pudieran fortalecer su fe, y no se pierdan esto, y para que ellos pudieran afianzar o fundamentar su teología de forma más exacta. Ellos tenían información metida en el coco. Cristo les había enseñado, pero ahora ellos iban a empezar a experimentar la teología de manera práctica. ¿Me sigue, hermano? Y hermanos, eso es lo que Dios también hace con nosotros a través de cada tormenta de la vida. Hemos estado hablando los días miércoles de la teología del sufrimiento, y el día de hoy hemos visto también en Oseas que Dios corrige al que ama. Y hermanos, eso es lo que ocurre. Eso es lo que Dios hace en medio de las tormentas. Hermanos, los cristianos en medio de nuestro peregrinaje no estamos libres de tormentas. Eso debe quedar claro. Las tormentas son parte del paquete. Cristo nunca dijo: en este mundo tendrás la vida de color de rosas. Él dijo: en este mundo tendrás aflicción. Vas a tener aflicción. Al contrario, no estamos libres de tormentas. Al contrario, Dios crea. Porque ¿quién es el creador de las tormentas? Dios. Dios crea y usa cada una de las tormentas y los momentos aflictivos para nuestro crecimiento e instrucción y para su gloria. Hermano,
Nosotros podemos leer la Biblia de cabo a rabo. Nosotros podemos leer libros de teología. Nosotros podemos conocer todos los atributos de Dios de manera perfecta. Podemos conocer todas las doctrinas cristianas. Y eso es muy bueno y necesario. Y yo no le digo que no lo haga, hágalo. Lea la Biblia de cabo a rabo, conozca libros de teología, lea libros bíblicos, entiéndase con las escrituras y abrace la instrucción de la palabra. Pero hermano, todo ese conocimiento no será verdadero conocimiento hasta que no lo apliquemos en nuestra vida en los momentos de tormenta. Porque ¿de qué me sirve saber de memoria y de carretilla la doctrina de la soberanía de Dios si cuando viene un momento de aflicción yo no confío en el Dios soberano? ¿De qué me sirve eso? Yo puedo saber mucha información, pero la teología no informa nada más, sino transforma. Permítame citar una frase, y es una frase larga y me disculpo por eso, pero realmente queda excelente. Este es un comentario de Juan Carlos Rail al respecto de este texto en particular. Juan Carlos Rail fue un pastor que existió hace 200 años, un excelente escritor, recomendado, y él dijo: si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar suavidad en nuestro viaje al cielo. Habrá tormentas. No debe parecernos extraño que tengamos que pasar por enfermedades, por pérdidas, por aflicciones, por desengaños, igual que los demás. Nuestro Salvador ha prometido darnos un perdón gratuito y completo. Ha prometido gracia para el camino y gloria al final. Pero nunca ha prometido que no vayamos a tener aflicciones. Por medio de la aflicción, nuestro Señor Jesucristo nos enseña muchas lecciones preciosas que sin la aflicción nunca aprenderíamos. Por medio de la aflicción nos muestra nuestro vacío y nuestra debilidad. Nos conduce al trono de la gracia, purifica nuestras emociones, nos aparta del mundo, nos hace anhelar el cielo. Y en la mañana de la resurrección todos diremos: bueno fue para mí ser afligido. Y daremos gracias a Dios por cada tormenta. Hermano, este miércoles hablábamos precisamente de esto, de este tema, de recibir las aflicciones con gozo y las tormentas de la vida con gozo, sabiendo que ellas tienen un propósito de parte de Dios para nosotros. De eso hablábamos. ¿Cómo es el Señor, verdad? ¿Cómo es el Señor? Pero me pareció muy interesante que al final de la reunión un hermano se me acercó y me dijo estas palabras que me bendijeron tanto. Él me dijo: nunca imaginé decir gracias, Señor, por la aflicción. Pero hermanos, es lo que debemos hacer, porque aún la aflicción nos lleva a conocer más verdaderamente al Señor. Amén. Volviendo a nuestro texto, hermanos, para este momento de la historia, los discípulos están totalmente aterrados, están pasmados por el miedo. Y su miedo es obvio, es ocasionado por la gran tormenta, por el mar embravecido y por su miedo a morir. Porque yo le decía hace un momento, yo tengo miedo a los aviones, pero mi miedo no es a los aviones. Si el avión estuviera calmadito, ¿verdad?, en la pista, tranquilos, ¿verdad?, yo podría estar dentro del avión 20 horas. El problema es el que el avión se caiga, hermano. Eso es lo que me da miedo morir. Y eso es lo que nos pasa. No nos da miedo los momentos de la vida, nos da miedo tener que enfrentar la muerte. Ese es el problema, el miedo a la muerte. Y por si fuera poco, hermanos, nuestro texto nos dice que Jesús se encontraba sobre un cabezal. Un cabezal era una especie de cojín náutico que usaban en los barcos, en los viajes que eran así largos como este, para darse una cabezadita, ¿verdad?, para descansar un rato. Era como una especie de cojín de cuero que se utilizaba en los barcos, se ponía en los barcos. Y ahí estaba Jesús, durmiendo, hermano. Y por cierto, agrego algo: Jesús no estaba simulando que dormía para ver cómo les iba a sus discípulos, así. No, Jesús estaba durmiendo. El texto nos dice, de hecho, la forma verbal que utiliza el texto nos dice que Jesús estaba plácidamente dormido. Estaba dormido con gozo y paz, ¿verdad? Ni el viento huracanado, ni la sacudida tan violenta, ni las olas anegando el barco pudieron despertar a Jesús. Él estaba en paz.
Y puedo sugerir una razón, o varias razones del por qué Jesús estaba en paz. La primera es porque él estaba muy cansado, como ya dije antes. Pero la segunda es porque él estaba confiado en que su Padre estaba al control. Amén. Pero entonces, los discípulos, hermanos, completamente atemorizados por la situación, despiertan a Jesús. Y no se pierdan esto, porque ellos despiertan a Jesús con una pregunta bastante ridícula. Ridícula. Pero que creo que todos nosotros habríamos preguntado igual. Sí, porque a veces decimos, no, estos discípulos qué pecadores, qué falta de fe. Pero póngase usted en el lugar de ellos. Hubiéramos preguntado lo mismo. Ellos despiertan a Jesús, lo inquietan, y la pregunta es: ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que nosotros nos morimos? Mira tú ahí durmiendo, tan campante, y nosotros aquí. ¿No te importa que perecemos? Y hermanos, este ya no solamente fue un clamor frenético de los discípulos, era una crítica hacia Jesús. Ellos estaban criticando a su Señor. Era un reproche crítico hacia Jesús. Es como si ellos estuvieran diciendo: ¿tan poco valor tenemos para ti? ¿No te importa que nos trague este mar embravecido? ¿Tenemos tan poco valor? Se supone que éramos tus escogidos discípulos para cambiar el mundo, que nos ibas a enviar a hacer luz, y ahora nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Qué pecadores, ¿verdad? Qué insolentes, qué malvados. Hermano, ¿alguna vez te has sentido en la situación en la que estos hombres se sintieron? ¿Alguna vez has estado en medio de un problema, una tormenta, cuando tu capacidad de resolverlo ya llegó a su límite? Cuando tú dices, ya no puedo más. Y hermanos, aparentemente parece como que el Señor está haciendo otra cosa, pero no está preocupado de ti. Eso es lo que aparentemente parece. Te sientes inútil y desamparado, ¿no es cierto? Ves el conflicto, ves el problema, ves la aflicción, ves la tormenta, y te sientes inútil y desamparado. ¿Es verdad o no es verdad? Me estoy equivocando, hermanos. Bueno, lo peor de estos casos es que nosotros también respondemos como los discípulos respondieron. Ese es el problema. ¿Cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia e incredulidad que los discípulos tuvieron? Ahora, hermanos, ellos simplemente, aunque nosotros podamos decir que insolentes son ellos, pero ellos simplemente fueron el perfecto reflejo de la forma en la que muchas veces nosotros respondemos ante las aflicciones de la vida. Y tal vez no lo decimos con palabras. Yo no he escuchado todavía a nadie decir algo así como: tan poco valor tengo para ti, Señor, ¿verdad? No, todavía no. Si lo hay, que seguramente lo habrá, ¿verdad? Si lo hay, esa persona tiene su insolencia intensa. Pero tal vez no lo decimos con palabras, pero cuando respondemos ante los momentos aflictivos o de tormenta con amargura y descontento, y yo levanto la mano en primer lugar, porque a mí me pasa, yo respondo con amargura y con descontento ante los momentos de aflicción. Cuando eso pasa, es como si yo le estuviera diciendo al Señor: yo no me siento cuidado por ti. ¿Se da cuenta de eso? Decirle al Dios que gobierna todo, al Dios que dirige sabia y santamente todo cuanto acontece en el mundo entero y en todo el universo, con esa actitud de amargura, con esa actitud de descontento por las situaciones de la vida, le decimos: Señor, yo no me siento cuidado por ti. Yo creo que a ti no te importa lo que estoy pasando. Y hermano, permítame simplemente decirle que al Señor sí le importa. A Él sí le importa. Y Él está a nuestro cuidado. Yo terminaba el día miércoles diciendo este texto, un texto famosísimo, Salmos capítulo 23, verso 4. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno. Pero mire, no se trata de no temer mal alguno simplemente porque soy un campeón, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué campeón soy! Yo resisto todo lo que venga. No, hermano, somos débiles. ¿Sabe por qué podemos nosotros caminar con paz y con seguridad aún en valle de sombra y de muerte? Dice el salmista: porque tú estás conmigo.
El Señor está con nosotros. A Él le importa lo que nosotros estamos pasando. Hermano, somos nosotros los que cada vez que ocurre una tormenta o una aflicción, somos nosotros los que empezamos a pensar de más y empezamos a darle demasiadas vueltas, cuando Dios siempre está al control de todo. Así que, hermano, ¿quieres analizar si estás siendo insolente con el Señor o incrédulo en medio de momentos de aflicción? Examínate si estás expresando amargura o descontento. Examínate si estás teniendo una manifestación de amargura o de descontento ante las situaciones de la vida. El apóstol Pablo tuvo todo lo contrario. El apóstol Pablo estaba en prisión. ¿Qué más grande aflicción o amargura, aflicción o tormenta pudo haber pasado él? Y él no solo no lo recibió con amargura o con desconfianza o descontento, sino que él motivó a otros al gozo. Él dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Claro, Pablo, como tú estás en un hotel 5 estrellas porque te invitaron a predicar a la iglesia de Filipos, y entonces ahí estás bien contento, te fueron a traer en un jet privado. No, hermano, él estaba metido en el cepo, y en el cepo él le dijo: regocijaos, regocijaos, llenaos de gozo. Otra vez os digo, regocijaos. Así que, hermanos, analicémonos si frente a los momentos de aflicción o tormenta nosotros estamos teniendo amargura o descontento. Ahora bien, yo tengo que decir que en los momentos de aflicción y de tormenta, la tristeza o el desánimo en sí mismos no son pecado. No es pecaminoso estar triste. Está bien estar triste, es correcto. Hay día para estar gozoso y hay día para estar llorando, dice Eclesiastés. Hay día para estar bien de pie y hay día para estar también achicopalado. Está bien, pero no se trata de la tristeza o el desánimo. Se trata de la manera en la que yo respondo ante esos momentos de tristeza y desánimo. Porque, hermanos, en medio de esos momentos de tristeza y desánimo es cuando más vulnerables nos volvemos a olvidar nuestra teología y responder ante la aflicción con amargura y descontento. Mire, hermano, seamos honestos. Jesucristo les acaba de decir a sus discípulos: ustedes son mis escogidos para llevar y proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo. Ustedes van a cambiar el mundo de tal manera que van a iniciar con un granito pequeño de mostaza y se va a convertir en un gran árbol al cual todas las aves del cielo se van a refugiar. Hermano, les acaba de decir eso a este grupo de débiles hombres que después les están preguntando a Jesús: ¿tan poco valor tenemos para ti? Hermano, esa es una mala aplicación de la teología. Ellos iban a encargarse de proclamar teológicamente el mensaje del evangelio, y ellos no estaban aplicando correctamente su teología. Así que no se trata de la tristeza, no se trata del desánimo que todos podemos tener en medio de la aflicción. Se trata de cómo respondo yo ante la tristeza y el desánimo. Si tú estás respondiendo con amargura o con descontento, hermano, te animo a que recapacites. Te animo a que pienses y digas: ¿por qué estoy respondiendo así? Yo tendría que actuar o responder, aún en medio de la tristeza y el desánimo, con un gozo profundo en el alma, porque confío en el Señor. Pero volvamos a nuestra historia de nuevo, porque allí tenemos de nuevo a los discípulos llenos de temor por la gran tormenta que está a punto de terminar con sus vidas. Ellos están tan aterrados por la gran tormenta que ellos despiertan a Jesús con una pregunta bastante lamentable, bastante ridícula. Pero, hermanos, justo en ese momento algo sucede que cambia completamente el miedo de aquellos hombres y redirige su mirada hacia alguien que es más grande que la tormenta. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, que es un asombroso milagro en alta mar. Asombroso milagro en alta mar. Verso 39 dice: y levantándose Jesús,
Levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, como respuesta a la interrogante de los discípulos, como respuesta a esa pregunta tan ridícula de parte de los discípulos, inmediatamente Jesús se levanta y sin decirles todavía nada a ellos, ya les va a decir algo, pero todavía no les dice nada. Sin decirles nada a ellos, ni una sola palabra, Jesús se dirige al viento, Jesús se dirige al mar y con total autoridad sobre los elementos de la naturaleza les ordena que se callen. ¿Se da cuenta el texto? Jesús les ordena a elementos naturales que se callen y que se detengan. Y hermanos, inmediatamente se hizo grande bonanza. Y literalmente el texto dice en el original que se hizo una mega calma. Y hermanos, por favor, no se vaya perdiendo estas palabras, porque hay un énfasis importante en estas palabras. Al principio los discípulos tenían temor de una mega tormenta. Y ahora Jesús calla al viento y al mar y ocurre una mega calma. Mega tormenta, mega calma. Ahora, hermano, llama especialmente la atención que no solo se calmó el viento, no solo se calma el viento, dice que cesó el viento y luego se hizo grande bonanza, una gran calma. Y eso ocurrió de inmediato, lo uno junto con lo otro. Eso es un doble milagro, eso es un mega milagro. Por lo general, hermanos, después de que los vientos disminuyen en medio de una tormenta, ¿qué ocurre con el mar? Las olas todavía siguen por un tiempo embravecidas, hasta que poco a poco se van alisando. Pero yo quiero que usted vuelva otra vez a la barca con los discípulos. Los discípulos están allí, en medio del momento. La tormenta los está sangoloteando, están siendo llevados de un lado para otro, son como un juguete en medio de alta mar. Y de pronto ellos hacen esa ridícula pregunta. Ellos dicen: Señor, ¿no te importa que nosotros nos muramos? Jesús entonces se levanta, se pone en pie en medio de la tormenta, probablemente en pie en medio de un vaivén de las olas. Las aguas quizá chocan contra el rostro de Jesús, pero Jesús reprende al viento y le dice al mar: cállate, enmudece. Yo quiero que usted se ponga por un momento en esa situación. Y usted está allí y de pronto ve todo eso y calla, enmudece. Y de pronto, inmediatamente, el viento se detiene. La mega tormenta se detiene. ¿Y qué pasa con el mar? Se hace una gran calma. Como una mañana de verano, como un pequeño suspiro. Allí va. Ya no hay olas, todo se ha aquietado. Drásticamente acaba de cambiar de la noche al día, de la oscuridad a la luz. Hermano, los vientos y las olas se sincronizaron al unísono y hubo una mega calma. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, Jesucristo, no se pierda de esto, por favor. Lo repito de nuevo. Jesucristo habló a los vientos y los vientos le obedecieron. Jesucristo habló a las olas y las olas se sometieron a sus órdenes. ¿Escucha eso? Hermano, ¿cómo es esto posible? Piense por un momento. ¿Cómo es posible que los elementos naturales le hagan caso a este hombre que 5 minutos antes estaba roncando en la popa del barco? Porque de verdad, o sea, yo no sé si usted se imagina a un Jesús durmiendo angelicalmente. No. No, él estaba durmiendo como una persona normal. Y Jesús ya tenía más de 30 años. Y todos los que pasamos la barrera de los 30 sabemos que llega un momento donde ya roncar es inevitable. Así que Jesús estaba allí
Y piense esto, hermano, ¿cómo es posible que los elementos naturales le hacen caso a este hombre que 5 minutos antes estaba durmiendo en la popa del barco? ¿Cómo es posible? Hermano, de verdad, detengámonos con sobriedad en este punto. Descalcemos nuestros pies delante de este punto, porque esta es una de las típicas historias evangélicas que todos conocemos, que todos hemos repetido y que por causa de la familiaridad le hemos perdido el asombro. ¿Está conmigo, hermano? Jesús ordena a los elementos naturales y le hacen caso. ¿Cómo es posible? Bueno, Jesús es verdadera y completamente hombre. Eso lo dejó muy claro cuando después de estar cansado se durmió en el barco. Pero también Jesús es verdadera y completamente Dios. Así que estas simples palabras, calla y enmudece, no son las simples palabras de un hombre iluminado o muy santo. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Estas palabras, calla y enmudece, son las palabras de aquel que creó todas las cosas desde el principio. Hermanos, los elementos, el viento y el mar conocían la voz de su dueño. ¿Me sigue, hermano? Y como siervos obedientes, callaron inmediatamente. Fue Cristo el que creó el mar. Fue Cristo el que creó los vientos. Fue Cristo quien por su boca sustenta todo lo que existe en la creación. Y por eso Jesús tuvo el poder para aquietar todo eso. Hermano, de verdad, no le tengamos familiaridad a los textos. Dentro de un par de semanas precisamente vamos a ver ese momento donde Jesús entra a Nazaret, y allí en Nazaret lo ven y dicen: pero bueno, ¿no es este el carpintero de toda la vida? ¿No es este el muchacho que se ha criado aquí en medio nuestro? Sí, es el muchacho que se ha criado en medio de ustedes, pero también es el que le da órdenes al mar y el mar hace caso. También es el que le da órdenes al viento y el viento se detiene. No caigamos en la familiaridad, hermanos. No caigamos en el desasombro. Ya me conozco esta historia. Qué bonita, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué puedo yo sacar para mí de esta historia? Que Cristo va a detener como el gran campeón todas mis tormentas. No, espérese un momento. Eso puede ser cierto, pero esa no es la idea de este texto. Marcos quiere señalar a Cristo como el excelso, el todo soberano rey del reino de Dios. Marcos quiere señalar a Cristo como aquel que tiene poder y autoridad sobre todos y sobre todo. Hermano, no caigamos en la familiaridad. Yo le pregunto, ¿ha visto usted antes o después de Cristo a alguna persona hacer este tipo de milagros portentosos? Nadie, a ninguno, jamás. Hermanos, Cristo es perfectamente Dios. En ese momento, ¿sabe qué fue lo que demostró Cristo? Cristo no demostró simplemente que Él tenía poder. Cristo demostró que Él era el poder de Dios. Él era el poder de Dios encarnado. Pero luego, cuando la calma llegó, cuando dice el texto, se hizo gran calma, una mega calma, hubo una mega tormenta que les dio gran temor. Después hubo una mega calma que los dejó asombrados. Después de ese momento, Jesús se voltea y ahora sí, con gran calma, los reprende amorosamente, los reprende. Verso 40. ¿Por qué estáis así amedrentados?, le dice Jesús. Hombre, yo hubiera sido un discípulo. Maestro, te lo tengo que explicar. Ya menos nos moríamos, ¿no? Pero Jesús, ¿por qué pregunta eso? Porque es que ellos no tenían por qué estar amedrentados. No tenían por qué. Hermanos, el creador del universo estaba con ellos en el barco. No caló mucho. Yo hubiera esperado un amén más fuerte. Voy a volver a recapitular. El creador del universo, aquel por cuya boca fueron creados todos los elementos de la naturaleza, estaba con ellos en el barco. Hermano,
porque iban a estar amedrentados. Por eso Él les dice después: ¿cómo no tenéis fe? Y hago un paréntesis, que siempre lo hago y que es importante. Hablar de la fe no es la fe por sí misma. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Fe en qué? Fe en vuestra fe. No es tener fe en la fe, es tener fe en Jesús. Se trata de poner toda mi confianza en aquel que está frente a mí. ¿Cómo no tienes fe? Hermanos, Jesús no se detuvo en su lección simplemente calmando los elementos. Él no dijo: calla, enmudece, gran calma, bueno muchachos, sigamos con nuestro recorrido. No, Él no hizo eso. Él no se detuvo con simplemente calmar los elementos. Porque, hermano, escuche bien lo que le voy a decir, porque esto también aplica para nosotros. El peligro más grande no estaba en la tormenta del viento o las olas, estaba en la incredulidad tormentosa de sus corazones. La tormenta más grande no era la tormenta del mar. La tormenta más grande era la tormenta de sus corazones. Permítame explicarle el por qué. Estos discípulos habían oído enseñar la palabra a Jesús con autoridad, y lo dice en varias ocasiones, con autoridad, y Él enseñaba con autoridad. Les habían visto hacer milagros a Jesús con autoridad. Sanó a la suegra de Pedro, sanó al leproso, dice que después sanó a muchos otros que estaban enfermos. Hermano, levantó al paralítico. Le habían visto tener autoridad. Le habían visto liberar endemoniados con gran poder y autoridad, al punto de que los mismos demonios se rendían a sus pies y decían: tú eres el santo de Dios. Los mismos demonios habían visto la gran autoridad, y aún así, frente a la tormenta, no confiaron en Cristo, que encima de todo estaba con ellos en el barco. Eso es lo más lamentable, porque Cristo no estaba en otro barco, estaba allí con ellos. Hermanos, ellos tenían mucha información sobre Jesús y sobre lo que Jesús había hecho, pero no lograban unir los puntos, no lograban aterrizar. Jesús había dicho: el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed. Juan el Bautista había dicho: yo soy el enviado que viene del cielo para preparar el camino para el rey. Después habían visto cómo Él predicaba con autoridad. Después habían visto cómo Él hacía milagros con autoridad, cómo echaba demonios fuera con autoridad. Y eso eran insignias del Mesías Rey que había de venir. Habían escuchado de su propia boca que Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que tiene poder eterno sobre todo. Y ellos decían: sí, Juan el Bautista dijo, Jesús dijo, Jesús hizo, Jesús es el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran teología tenemos. Pero no unían los puntos. No lograban unir el punto con el otro punto. Porque tener esa teología en el coco, pero no tener un conocimiento transformador en el alma, está vacío, hermanos. Ellos tenían mucha información sobre Jesús y lo que Jesús había hecho, pero a pesar del conocimiento que tenían de Jesús, no creían lo suficiente en Él. ¿Cómo no tenéis fe? La traducción correcta de esta parte de este texto es literalmente: ¿cómo todavía no tenéis fe? Es como que Jesús les estuviera diciendo: después de todo lo que yo les he enseñado, después de todo lo que les he mostrado, después de todo lo que han visto de mí y han oído de mí, aún así no tienen fe en mí, no confían lo suficiente en mí. Y hermano, eso nos ocurre a nosotros tantas veces en medio de las aflicciones, ¿no es cierto? No son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor, es la falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos tantas cosas sobre la fidelidad, el amor, la misericordia, la sabiduría y el cuidado del Señor. Sabemos tantas cosas sobre la soberanía de Dios y el plan de Dios, pero en el momento de la prueba no logramos aplicar esa información a nuestra vida práctica.
Y me incluyo, hermano, porque esto es una reprensión también para mí. Y eso es terrible. Hermano, aquí no se trata de que tú vayas a ser un campeón haciendo milagros y yendo por todas partes, obrando cosas sobrenaturales. No es el llamado del texto. No es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es a confiar plenamente en Él, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. No importa lo que te pase, que tu confianza esté en Él, que Jesucristo sea tu centro, que Él sea tu capitán. Hermano, eso es lo que nosotros deberíamos pensar. ¿Cómo no tenemos fe todavía? Pero ahora ocurre, hermanos, lo que probablemente es el énfasis de nuestra historia. Imagínense, todavía no he llegado ni al énfasis. Este es el énfasis de nuestra historia, es el énfasis del texto. Los discípulos no dan crédito. Los discípulos están estupefactos con lo que acaba de pasar. Ellos están completamente atónitos y de verdad, una vez más, le pido que no haga de esto una historia familiar de escuela dominical. Que usted no vea, Jesús le dijo al viento, calla, al mar enmudece, y eso pasó, y qué bonito, ¿verdad? Qué alegre, vámonos a nuestra casa y sigamos así. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el texto paralelo en Mateo dice que ellos estaban maravillados y asombrados. Pero nuestro texto en Marcos es mucho más intenso. Marcos generalmente es corto, pero intenso también. Literalmente el texto, y yo lo puse en mayúscula aquí para que usted lo viera, literalmente el texto dice que tuvieron un mega temor. ¿Se da cuenta de las palabras que estamos usando? Cuando inicia la historia dice que ellos vieron una mega tormenta. Luego Jesús produce una mega calma. Y ahora dice Marcos que ellos tuvieron un mega temor. Un mega temor. Y este temor del que estoy hablando, del que habla Marcos, se puede definir como un temor reverente, sublime. De hecho, es de donde viene nuestra palabra fobia. Es un temor sublime, es algo que abarca todo nuestro ser. Hay gente que le tiene fobia a las arañas y ve una araña y es inexplicable, se vuelven locos, ¿no es cierto? Hay gente que le tiene fobia a los ratones. Cuando aparece un ratón, no hay bazooka que pueda detenerle. Es un miedo terrible, no puede, pero es algo que es tan sublime en la persona que es incontrolable. Eso ocurrió. Ellos tuvieron una mega fobia, un temor reverente, un temor profundo por lo sobrenatural, por lo desconocido, porque ellos preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Llevamos casi 1 año y medio con él y no sabemos todavía quién es este. ¿Quién es este hombre? Ellos tuvieron un asombro por la grandeza de aquel que estaba enfrente de ellos. Estaban asombrados, terriblemente inquietados. Hermano, por favor, piensen en esto. Los discípulos se acaban de dar cuenta de que la grandeza de Jesús es mucho más sublime que lo que ellos se imaginaban. Los discípulos se acaban de dar cuenta que Jesús es mucho más atemorizante que cualquier tormenta. Porque ellos tuvieron un mega temor, una mega fobia. ¿A quién? ¿A quién? No, a la tormenta no. Aquí en este texto, a Jesús. Ellos tuvieron un gran temor, un mega temor a Jesús. Vieron a Jesús y no daban crédito, no sabían qué era lo que estaba pasando. Jesús no solo tiene el control sobre las multitudes que le escuchan predicar con autoridad, no solo tiene control sobre las enfermedades que Él las echa fuera del cuerpo, no solamente tiene control y autoridad sobre los demonios que también Él reprende. Ellos se acaban de dar cuenta que Jesús tiene control sobre todos los elementos de la naturaleza. Hermanos,
hacía tan solo 5 minutos que le tenían temor a una mega tormenta, más que a cualquier cosa. Después vieron a Jesús producir una mega calma y ahora están experimentando un mega temor. Y creo que ninguna de estas palabras fue puestas al azar, sino para enfatizar una idea. Hermanos, mega tormenta, mega calma, mega temor. El objeto de este mega temor ahora era Cristo. Cristo es el verdadero gran temor. Es aquello a lo que nosotros debemos tener sublime reverencia. Hermano, deberíamos nosotros quitarnos el sombrero, descalzarnos nuestros pies, porque Él es el Santo de Dios. Jesús no es un compadre que te haga favores, no es un bombero que te responda a una línea de ayuda. Jesús no es el policía que responde para resolver tus conflictos familiares. Jesús es el verdadero gran temor, aquel a quien debemos tenerle reverencia. Hermanos, ellos estaban profundamente impresionados por el poder y la majestad y la gloria de aquel que era su maestro. Por primera vez sus ojos se habían quedado con lo sobrenatural de Jesús. Y hermano, permítame decirle una frase teológica sumamente profunda, y yo espero que usted pueda comprenderme. Por favor, preste atención. Por favor, escuche bien. La frase teológica es así: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. ¿Es cierto o no es cierto? No es lo mismo saber algo que enfrentarse con algo. No es lo mismo saber que Jesús tiene autoridad que ver con tus ojos que Él tiene toda la autoridad. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, hermanos, ellos están ya no saben ni dónde esconderse. ¿Y qué dicen? Preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermano, lamentablemente nuestro texto termina así. El verso 41 acaba con esta historia. El verso, y ya el siguiente capítulo empieza con otra historia diferente. Pero hermano, yo creo que termina de la mejor manera, porque termina apuntando no a la tormenta, no a la calma, sino a Jesús. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque nosotros tenemos esa tendencia como seres humanos. Tenemos la tendencia a ver la tormenta y estar preocupados siempre por las tormentas y las aflicciones y lo que me está pasando. O, ¿sí? Eso es la teología de la retribución. Estamos pensando todo el tiempo: Señor, pero ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Acaso no te importo? ¿No te intereso? Tenemos ese lado. Pero también existe otro lado dentro de la moneda de la teología, del estudio de Dios, en el que solamente ponemos nuestra mirada sobre la calma. Queremos calma todo el tiempo. Vida feliz, vida próspera, vida alegre, vida convencida de que nada me va a pasar. No tengo problemas, mis hijos son perfectos, mi matrimonio no tiene ni un solo defecto, mi trabajo es maravilloso y yo vivo bendecido, prosperado y en victoria. Eso es poner la mirada sobre la mega calma. Pero hermano, ni tu mirada tiene que estar puesta sobre la mega tormenta, ni tu mirada tiene que estar puesta sobre la mega calma. Tu mirada tiene que estar puesta sobre el más grande temor: Cristo, hermano. Cristo. Nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra vida entera debe estar puesta sobre Cristo. Y si vienen tormentas, bueno, yo voy en la tormenta, en medio de la tormenta, junto con Cristo. Y si vienen momentos de calma, gloria a Dios por estos momentos de calma, pero que sepas que es Cristo el que lo propició. Pon la mirada en Cristo, pon la mirada en Cristo. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, la respuesta a esta pregunta no se nos da en nuestra narración, pero yo quiero hacer el intento de decirte quién es este hombre. Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Cristo es el Santo de Jehová. Cristo es el profeta, sacerdote y rey definitivo. Cristo es el Hijo del hombre que tiene poder eterno y la autoridad eterna sobre todo y sobre todos.
Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó para hacer el sacrificio perfecto delante del Padre. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es el aplasta serpientes. Cristo es el Hijo prometido de Abraham. Cristo es el heredero perfecto de Judá. Cristo es el Hijo de David que ocuparía su silla hasta la eternidad. Cristo es el sol de justicia, el admirable consejero, el Dios fuerte. Él es el príncipe de la paz. Cristo es el Mesías Salvador. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. No, permítame seguir porque todavía falta. Él es el que tiene poder para hacer milagros en la naturaleza, porque Él los puede hacer, pero también Él puede hacer milagros en el corazón de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento, que se acerca en humildad y con fe, porque Él murió en una cruz y se enfrentó a la ira de Dios por mí y por ti. Ese es Jesús. Pero Jesús no se quedó en una tumba. Jesús es aquel que resucitó triunfante de entre los muertos para darnos vida y vida plena en Él. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la conexión, el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Hermano, ¿qué más puedo decir de Jesús? Jesús es el que ocupó mi lugar. Jesús es el que pagó el precio por mi pecado. Hermano, Jesús, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Hermano, en Cristo, escuche bien lo que le voy a decir. En Cristo, ninguna pasión tormentosa del corazón es tan fuerte como para que Él no pueda amansarla. Toda pasión pecaminosa del alma, Jesucristo llama a la calma y la calma sucede. Hermano, ningún temperamento es tan brusco y violento como para que Él no pueda cambiarlo. Óyeme, tú tienes un temperamento tormentoso. Tienes un temperamento tormentoso. ¡Qué bueno! Juan lo tuvo. Juan lo tuvo. El hijo del trueno. Uf, qué tremendo. Y yo no sé qué pasó en medio de la historia. No sé qué fue lo que pasó, pero al final el hermano Juanito se la pasaba todos los días hablando del amor. Amados, amémonos. Amados, amémonos. Porque el amor es de Dios. Él quería amar a todo el mundo. Hermano, ningún temperamento es tan brusco, violento o tormentoso como para que Jesús no pueda decirle: calla, enmudece. Ninguna conciencia está tan angustiada por el pecado como para que Él no pueda hablarle de paz y hacer que se tranquilice. Hermano, nadie tiene por qué desesperarse en medio de su peregrinaje si es capaz de doblegar su orgullo y acudir a Cristo como un humilde pecador que necesita el perdón de pecados. Ninguna tormenta del corazón puede ser tan grande como para que Él no pueda aplacarla. Esta historia, hermanos, fue una de las muchas lecciones que Jesús enseñaría a sus discípulos y a nosotros. Ellos ya sabían que Él tenía autoridad para hacer muchas cosas, pero ahora descubrieron que Él tenía autoridad aún sobre el viento y sobre el mar. Y esto quería decir que ellos no tenían razón para jamás tener miedo, porque el Señor estaba en control de toda situación. Hermano, los discípulos, después de que les aterrizó esta información en el día de Pentecostés, tardaron un poquito en aterrizar la información, pero después de que aterrizaron esta información, a partir de ese momento, ellos dejaron de tener temores. Ellos empezaron a vivir de tal manera que estaban dispuestos a morir. Dispuestos a morir sin temor, ni siquiera la muerte. Pero déjame agregar algo más, hermano. Ese Jesús que estuvo con ellos en la barca aquella noche ha prometido estar con nosotros en nuestra barca todos los días hasta el fin del mundo. Él no te ha prometido un viaje sin problemas, jamás. Él no te ha prometido que todo te va a ir bien todo el tiempo y cada vez que tú te lo imagines. Pero Él ha prometido estar con nosotros, y eso vale más que cualquier cosa. Un puritano dijo en una ocasión: Señor, si los problemas y las tormentas de la vida me llevan más a Cristo, dame más tormentas, porque yo no quiero la calma, yo quiero a Jesús.
Yo le quiero a Él. No me interesa nada más. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Y podemos estar totalmente seguros, hermanos, de que nuestra barca llegará al otro lado. ¿Por qué? Porque Él prometió que ninguna de sus ovejas serían arrebatadas de su mano. Él nos llevará al final, aún más allá de la muerte. Bendito sea su nombre. Pero hay algo más todavía, porque cuando Él quiera y como Él quiera, cuando las tormentas o las aflicciones de nuestra vida hayan dado el fruto que Él desea que den, hermanos, si es su perfecta voluntad, Él le ordenará a la tormenta que se calle y que enmudezca. Y habrá una gran calma. Y habrá gran calma. Todo lo que sirva para el propósito de Dios servirá para el propósito de Dios. Y cuando Él encuentre el fruto que Él quiera, detendrá la tormenta. Pero hermano, aun si eso nunca llegara a ocurrir y tú te mueres rodeado de tormentas y tormentas y tormentas en tu vida, ve a Cristo con asombro, con reverencia y con temor. Él es el Dios, Rey y Señor, y por lo tanto es el merecedor de toda nuestra confianza y de toda nuestra alabanza. Así que mira a Cristo, mírale a Él cada día. No mires nada más. Mira a Cristo con gran temor, con gran reverencia, con profundo asombro, con gozo en Él al mismo tiempo. Cristo y solo Cristo, aún en medio de las tormentas. Porque hermano, Él es nuestro Señor y Rey, el que todo lo gobierna y el que tiene autoridad sobre todo. Cristo, 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 Cristo. Por eso es que nuestro querido hermano Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que él está diciendo en el capítulo 1, verso 1 de Marcos? Y que nos lo recuerda en esta historia. Él está diciendo: Cristo, 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 Cristo. ¿Y qué pasa con los milagros? Cristo. ¿Y las tormentas? Cristo. ¿Y qué pasa con los endemoniados? Cristo. ¿Y qué pasa con los momentos de tribulación? Cristo. Hermano, si tú no ves a Cristo en cada cosa de tu vida, tú no has entendido el Evangelio de Cristo. Así que mira a Cristo.